Días, alumnos del séptimo básico A y B, les habla su profesora Liliana Barros. Esta clase continuaremos trabajando la unidad 2, que trata sobre la civilización griega y la civilización romana. Hoy día nos especificaremos en la civilización romana. La clase anterior, estudiando Grecia, tenían que ver un video, el cual tuvo problemas para ser visualizado desde la página del colegio. Por eso lo invito a ingresar a mi canal, Liliana Barros, y dejé estos videos públicos para que puedan verlos desde cualquier parte en YouTube, que se llama Historia Clase 13 de Julio, también lo pueden buscar así. Y bueno, a ver un poco lo que se trataba el video de Grecia, por si les quedaron algunas dudas. La guía que debían completar y entregarme el lunes, ¿qué pasó? Debían completar lo siguiente. Había un crucigrama, ¿cierto? Y aquí estaban las claves. Por ejemplo, decía, casa de los dioses griegos, Olimpo. Poli griega caracterizada por ser guerrera, Esparta. Mar en el cual se desarrolló la cultura griega, Egeo. Diosa de la sabiduría, protectora de Atenas, Atenea. Dios padre de los demás dioses, Zeus. Organización en la cual los ciudadanos podían decidir sobre leyes, magistrado y asuntos desde el exterior, Asamblea. Apellido del conquistador, del máximo conquistador griego, Magno. Y bajo el gobierno de este personaje, ¿cierto? Se creó la democracia en Atenas, Pericle. Las verticales eran nombre que recibía la ciudad de estado, polis o poleis, tipo de religión que poseían los griegos, politeístas, nombre de la ciudad en la que se reunían los filósofos y los artistas, Atenas, y sistema de político heredado de los griegos, donde el pueblo elige a sus representantes, democracia. Luego debían completar el esquema que está acá abajo con las claves que están aquí, y decía, decía, la civilización griega se caracteriza por dividirse en polis, poseer elementos comunes entre las polis y ubicarse en la cuenca del mar Egeo. Dividirse en polis significaba tener un gobierno con leyes propias y participación política ciudadana, como en Atenas y su democracia. Poseer elementos culturales comunes entre las polis, los que eran tener un idioma, una historia común, la religión y desarrollo cultural, y el valor del diálogo, como forma de organización, lo que se convierte en estos elementos en un legado para la cultura de Oriente. Ubicarse en el mar, en la cuenca del mar Egeo para Grecia significó tener un paisaje muy montañoso y un clima templado, cálido, lo que sin embargo dio como resultado una escasez de tierras fértiles y necesidad de colonizar hacia otros lugares para poder plantar, porque las montañas impedían el buen desarrollo de la agricultura. Luego tenían una parte de completar, pero en general su respuesta tenían que ir abocada a lo que es la democracia. Recuerden que en sexto básico estudiamos la democracia, que era el poder del pueblo, el poder de elegir, ¿cierto? Desde los ciudadanos a sus representantes, que el poder estaba dividido en el poder ejecutivo, el legislativo, el poder judicial, y que desde ahí, ¿cierto? Las personas podían vigilar lo que hacían sus gobernantes, que las leyes fueran para todos iguales. En general, la democracia era el sistema más justo para vivir, porque, ¿cierto? Nos medía a todos con la misma vara, la misma ley. Y esto se desarrolla y nace todo en Grecia, y por eso es importante, desde el voto, ¿cierto? A la democracia. Por eso sería el mejor sistema para vivir, porque no hay una persona que nos manda, un tirano que nos dice qué hacer, sino que está a nuestra mano decidir el futuro de nuestra patria. Luego tenían que leer un texto donde debían extrapolarme cuáles son los elementos de las polis y cuál era la función de estos elementos. Por ejemplo, decía, para cada griego, sus polis, sus ciudades, eran su patria sagrada. Ah, acá hay un elemento, patria sagrada. ¿Y qué significa que fuera una patria sagrada? Era el recinto familiar, eran las tumbas de los abuelos. También las polis tenían montañas. ¿Y qué se hacía en las montañas? Se iba a cortar madera, llevar al rebaño a recoger la miel. Ah, aquí está la función entonces de lo que eran
las montañas en las polis. Todas las polis tenían tierra sagrada, entonces tenían montaña. También tenían templos en los que se asisten a los sacrificios. Entonces las polis tenían templos y la función era asistir a los sacrificios. La acrópolis a la que se sube en procesión. Es todo lo que se ama y todo lo que se está orgulloso. Y cada generación quiere dejar mejor de cómo la recibió. En general, eso era la guía de Grecia. Ellos amaban mucho su tierra, por lo visto, ¿cierto? Era un lugar perfecto para vivir según ellos. Y se caracteriza entonces Grecia por ser una ciudad muy fuerte, como la ciudad de Esparta, o sea, pero también por ser muy inteligente, porque Grecia tiene, es la cuna de, ¿cierto?, de grandes filósofos y artistas. Y esto Roma también se vio muy reflejada y muy maravillada en la cultura de Grecia. Roma, que vamos a comenzar a estudiar ahora, ¿dónde se ubicaba? Acá está el mapa del mundo. Nosotros estamos estudiando alrededor del mar Mediterráneo nuestras civilizaciones. Acá estamos entonces. Vean bien este lugar. Yo le voy ahora a hacer un zoom a este lugar con otro mapa que tengo acá. Y es esto. Está el Océano Atlántico y por el Océano Atlántico ingresa por el estrecho de Gibraltar hacia las tierras, convirtiéndose en un mar, que es el mar Mediterráneo. Acá está la península ibérica, la península itálica y la península balcánica. En la península balcánica se desarrolló Grecia, península balcánica. Está la isla de Grecia y está la península balcánica. Ahora nosotros vamos a estudiar Roma, que se desarrolla en la península itálica, que es como una bota, pero toda esta cultura se desarrolla acá. Roma llegó a dominar todo lo que está alrededor del mar Mediterráneo, que corresponde a Europa, a África y a Asia. 3 continentes. Hay un refrán que dice que todos los caminos conducen a Roma. Esto quiere decir, en un término, que aunque sigamos distintas direcciones, el destino siempre será el mismo. También significa, en un sentido más amplio, que Roma es el origen de todas las cosas. Por ejemplo, en lo que se manifiesta en nuestra vida cotidiana. El idioma, las leyes, la arquitectura, el arte, la literatura, incluso la religión, nos lleva a la antigua Roma. Roma, como les contaba, fue un imperio que construyó una red de comunicaciones a pesar de la diversidad de sus territorios, porque yo les contaba que es cierto que dominó todo este territorio, por lo que tenía desiertos, montañas, nevados, selva, poblaciones de diferentes razas, incluso con unas culturas muy diferentes, pero Roma logró ser unidad entre tanta diversidad y es importantísimo señalar que fue muy poderosa, que a pesar de toda esta diversidad de personas y paisajes, logró mantener en pie un imperio por casi digo, 1000 años. Roma, como se origina, tiene 2 orígenes, uno más cultural, de leyenda, más tradicional, digo, y uno más real. Acá se ubicaba la ciudad de Troya. Se supone que Troya, cuando fue atacada, las personas huyeron hacia acá y comenzaron a formar diferentes poblados que eh, estaban mandados por reyes. Pasaron muchos años y habían 2 hermanos. El hermano, uno se llamaba Numitor y el otro se llamaba Mulio. Y Mulio iba a quedar de rey. Y Numitor quería ser el rey él, así que mató a su hermano y a la hija de este caballero la mandó a un templo para que pudiese eh, servir a la diosa Vesta y ser virgen toda la vida y no tener hijos. Y así ser el único rey y descendiente de él y poder gobernar estas tierras. Pero aquí nos vamos a ir a la historia de Roma. Esta niña que fue al templo, que era Rea, se llamaba la niña, fue cautivada por el dios Marte. El dios Marte es el dios de la guerra,
según los romanos, y, ¿cierto? Se embaraza de Dios Marte y de dos niños, que es Rómulo y es Remo, para que su tío no se enterase y no llegase a matar a sus hijos. Rea lanzó a sus hijos a un río que está justo acá, que se llama Río Tíber, en una canasta, y le fue encontrado por una loba, que es la loba que está acá, que nosotros también en la ciudad de Talca tenemos esta imagen frente a la estación de trenes, la Plaza La Loba, 11 Oriente 2 Sur, que cuenta la leyenda de que esta loba encuentra a los niños y los amamanta y los protege hasta que es encontrada por una mujer campesina y su pareja y criados por ellos. Luperca, que se llamaba entonces la loba. Estos hermanos, al crecer, se enteran de que ellos eran descendientes del rey Amulio y que su tío los traicionó, por lo que se quieren vengar, pero formando un propio reino, quieren formar su propio reino. Y Rómulo iba a formar su ciudad y Remo también, pero no se entendieron muy bien y Rómulo termina matando a Remo, convirtiéndose en el único rey de estas tierras. Y después de que mató a su hermano, al parecer tuvo mucha pena y funda la ciudad con el nombre de Roma en honor a su hermano, en el 753 a.C. También está la historia de cómo se origina Roma a través de hechos históricos. Acá tenemos de nuevo nuestra botita, nuestra península itálica, y acá está Roma, chicos. Acá al lado de Roma hay un río que se llama Río Tíber, que es el río que se supone donde se fueron lanzados estos hermanos. Pero esta historia del cuento histórico más bien, más real, nos cuenta de que había muchos pueblos acá que vivían en aldeas y que fueron dominados por los etruscos, que eran un pueblo mucho más poderoso, y que finalmente estas aldeas se van convirtiendo en ciudades hasta conformarse en lo que actualmente, o sea, lo que fue Roma en general. Entonces podríamos decir que este otro origen dice que había muchos pueblos acá que, ¿cierto?, se fueron uniendo y formando estas ciudades, pueblos principalmente agricultores y ganaderos. Obviamente, Roma le llama mucho más la atención la historia, el origen, ¿cierto?, más mítico, más que este origen no tan importante. Para ellos, ¿cierto?, tiene más importancia el origen de la loba y la historia de Romo y Remo. Roma estaba dividida, podemos dividir su historia en tres periodos. Tiene como tres periodos muy importantes donde la forma de gobierno se diferencian estos periodos. Bueno, en general, el primer periodo, que es del año de la fundación hasta el 550, hasta el 509, es un periodo mandado, como su nombre lo dice, por monarcas, por reyes, y donde el rey era elegido por el Senado. Luego se crea la democracia y que se desarrolla durante la República. Este periodo es muy importante para Roma porque aquí se vive en general lo que es la democracia, las leyes y los votos. Hay luchas sociales porque para que más personas puedan ser ciudadanos en general, y se caracteriza entonces por ser un periodo más bien ciudadano, donde incluso existían el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y luego pasamos a una etapa donde Roma se convierte en un imperio. El imperio quiere decir que un estado general como era Roma comienza a crecer, a expandirse, por eso se convierte en imperio, porque empieza a dominar más tierras desde que originalmente poseía, de las que originalmente poseía. Este es el periodo donde más crece Roma, donde se vuelve más poderoso, porque se vuelve mucho más rico, pero es mucho más difícil, ¿cierto?, mantener, porque recuerden que yo les dije que creció tanto que creció por alrededor de todo el mar Mediterráneo. Y este mismo crecimiento hace finalmente que Roma se divida y, y pierda su esencia. Pero finalmente la parte importante de Roma, porque luego se divide en dos, que cae en el 476, es por las invasiones
bárbaras, invasiones de vikingos, de estos hombres que vienen desde el exterior arrancando de la persecución de los hunos, que eran bárbaros muchos más asesinos y sanguinarios. Pero finalmente tenemos entonces la monarquía gobernada por reyes, república gobernada por los ciudadanos y el imperio por un emperador que estaba a cargo de hacer crecer las tierras de Roma. La sociedad romana estaba dividida entre ciudadanos y no ciudadanos. Estaban aquí los patricios, que eran como la clase alta, que ya les voy a nombrar quiénes eran, y los plebeyos, todos estos hombres libres, y estaban los esclavos acá. Ahí estaba típicamente cómo se vestían en general los griegos. Y tenemos los patricios, que los patricios en general eran como descendientes de los fundadores de Roma, de las primeras familias que habían en Roma, ellos eran descendientes, hijos de esa gente. Tenían poder económico, poder político, podían ocupar cargos políticos importantes. Y luego venían los plebeyos, que a pesar de que eran personas que no habían nacido en Roma, de sangre romana, no tenían el derecho de casarse con los patricios y por un tiempo, ¿cierto?, no podían ni siquiera participar en política, pero ellos durante la República lucharon por ser considerados ciudadanos. Obviamente estamos hablando de los hombres porque acá la mujer todavía no podía votar ni participar en política. Los plebeyos podían ser un poquito más importantes, por decir, en la escala social, siempre y cuando se pusieran en protección de un patricio. Ahí se convertían los plebeyos en clientes y te daban una escala más arriba de lo que es un plebeyo normal. Y también tenemos a los esclavos. Entre más grande se hizo Roma, más esclavos necesitó. Eh, eran principalmente prisioneros de guerra, o sea, ellos llegaban y sacaban a la gente en una guerra y los tomaban a la fuerza para que trabajara en construyendo sus ciudades o, o incluso para que trabajara de gladiadores para divertirlos. Acá están los clientes, como les decía yo, que eran plebeyos que, cierto, se ponían bajo la tutela de un padre de familia, de un patricio importante, para, en cambio de, cierto, para que ser más importante, en cambio el patricio le daba protección y lo protegía. La familia romana también es importante para nuestro estudio, porque en sí la palabra familia proviene de la palabra latín familis. La familia romana estaba compuesta por un padre de familia, por hijos, incluso se consideraban los esclavos y los plebeyos como parte de la familia. Eh, y acá tenemos el legado cultural que nos deja Roma finalmente, que es la lengua, las obras materiales, los restos arquitectónicos como los puentes, los acueductos, anfiteatros, templos, tenían grandes construcciones los romanos. Imagínense que tenían acueductos, podían llevar agua limpia de muy lejos a las ciudades. Eh, tenían un amor por vivir en la ciudad de Roma era muy ordenada, muy limpias. Desde aquí viene el plano de Dameros, que es la forma de organizar nuestras ciudades por cuadras, muy cuadradito como el plano, como el juego de damas. También nos hereda la forma de organizarnos políticamente y del comportamiento en sociedad. El cristianismo nos hereda también y el derecho romano. Yo sé que hice una breve descripción de lo que es la cultura romana porque tenemos mucho, mucho, mucho que estudiar, mucho que por lo que poder explicar, pero el tiempo, ¿cierto?, nos apresa un poco para esto y la lejanía. Así que por ahora solamente vamos a ver este pincelazo de lo que fue la civilización romana, chicos. Espero que estén muy bien y que hayan comprendido lo que es la civilización romana. Cualquier duda me pueden hacer llegar a mi correo y lean la guía también, que ahí está muy clarito todo lo que yo acabo de explicar en este video. Adiós.